Hola, ¿cómo están? En la cirugía endoscópica hemos ido evolucionando desde casos muy sencillos a casos más complejos como es el día de hoy. La columna cervical endoscópica es como el top de nuestro proceso evolutivo en esta cirugía. Esta cirugía la hemos hecho en Alemania, en Estados Unidos, inclusive en Colombia, en todo nuestro proceso de entrenamiento. Hoy la vamos a hacer aquí en Venezuela. La cirugía endoscópica cervical tiene una grandísima ventaja, como hemos visto en mi video de cirugía tubular o keyhole de columna cervical, que metemos un tubo para poder sacar hernias. En este caso el tubo es muchísimo más pequeño, por eso yo llamo a esta cirugía ultra mínima invasiva. Realmente la cirugía cervical por vía posterior yo creo que es una de las que más se beneficia de esta nueva tecnología que es la cirugía endoscópica. Esta es una paciente femenina de la sexta década de la vida y tiene dolor en el miembro superior izquierdo. El dolor tenía el dermatoma de aproximadamente C6, C7. Por el nivel de dolor se le piden sus estudios de resonancia magnética, que es el estudio ideal para evaluar lo que está pasando. Y efectivamente en la resonancia magnética en el corte axial vemos que aparece una hernia discal lateral C6, C7 izquierda, foraminal. Foraminal significa que está muy lateralizada en relación a la médula. Si vemos los cortes sagitales, aquí vemos cómo aparece la hernia. En los cortes sagitales, para la columna cervical, yo siempre pido los cortes oblicuos de foramen. Ahí nos permite ver con mucho más detalle la hernia discal. Lo recomiendo pedir los cortes oblicuos de forámenes, bien sea derecho o izquierdo, donde está la hernia discal. Y en esos casos podemos ver perfectamente la hernia discal y cómo la vamos a resolver. Entonces, para hacer nuestra planificación, nosotros sabemos que la columna cervical la podemos abordar por vía anterior o por vía posterior. En este caso lo vamos a hacer por vía posterior porque la hernia es lateral, no nos vamos a meter con la médula. Y aquí podemos ver que la columna cervical tiene unas uniones posteriores que son las carillas articulares, que es la IAP y la SAP. Y esas articulaciones son las que vamos a drilar y abrir, y debajo de eso está el nervio. Entonces, esta es la posición que vamos a tener el paciente durante la cirugía para que nos ubiquemos con las imágenes del endoscopio. Entonces, en todos los casos hacemos una planificación quirúrgica, es decir, mentalmente ir todos los pasos que vamos a hacer en la cirugía, repasarlos y ver cómo vamos a afrontar cada uno de estos pasos quirúrgicos. Entonces, el primer paso es aquí identificar las estructuras óseas que tenemos que ver. Después vamos limando esas estructuras óseas, aparece el ligamento amarillo. Posteriormente vamos retirando el ligamento amarillo y ahí vemos entonces ya el nervio y la hernia discal. Y finalmente entonces retiramos la hernia discal y descomprimimos el nervio. De esta manera vemos cómo estos son los 4 pasos que tenemos que estar claros en la cirugía endoscópica. Este caso, que lo estamos reportando de septiembre del 2024, fue nuestro primer caso. Este video obviamente está saliendo casi un año después de nuestro primer caso. Ya hemos hecho más de 8 casos cervicales y sí les puedo decir que las evoluciones son excelentes. Hay un caso que tengo, por ejemplo, que hicimos en febrero de este año, operamos al paciente y 2 semanas después ya el paciente estaba esquiando en Suiza. En fin, las recuperaciones son dramáticas. La primera parte de esta cirugía, como les mostramos en la planificación, es quitar el músculo que está sobre las estructuras óseas posteriores de la columna cervical para poder identificarlas adecuadamente. Esto es una partecita de la cirugía donde hay que tomarse tiempo porque ese, digamos, músculo hay que retirarlo. Y tenemos que tener una muy adecuada visualización anatómica de nuestros puntos anatómicos fundamentales. Prácticamente lo más importante de esta cirugía es identificar esta estructura. Esta estructura
es la V, la famosa V cervical. La famosa V cervical está dada por, ven la lámina DC6 y la lámina DC7. Ellas están ubicadas como una V y la punta de la V es el sitio de unión de la IAP, que es la Inferior Articular Process o la faceta inferior, y la SAP es la Superior Articular Process, que es la faceta ascendente. Es decir, eso es son dos articulaciones que justamente por debajo de ese sitio está el nervio. Al nosotros identificar esto, ya perfectamente estamos claros dónde tenemos que trabajar. Entonces, una vez que tenemos esa estructura identificada, simplemente limpiamos un poquito mejor para identificarla mejor. Ahí se ve la V perfectamente y entonces tenemos que comenzar a hacer el drillaje. Ven que aquí comenzamos a drillar la lámina superior. ¿Por qué comenzamos con la lámina superior? Porque ella está puesta por encima de la lámina inferior. Son como unas tejas. Entonces la teja de arriba es la lámina DC6 y la teja de abajo es la lámina DC7. Por eso comienzo siempre con la lámina superior. Aquí podemos ver en este gráfico cómo estamos ubicados con el endoscopio. Aquí podemos ver que el endoscopio, que es el tubito por el cual estamos trabajando, tiene que estar perfectamente paralelo con el disco. Esa es la ubicación de nuestro tubo y eso lo tenemos que evidenciar con la rayos X inicial para poder ver bien que el tubo esté perfectamente paralelo al disco donde vamos a trabajar. Si eso no es así, nos vamos a perder en la cirugía. Entonces aquí ya estamos exponiendo el ligamento amarillo. El ligamento amarillo es la estructura que está por debajo protegiendo al nervio y está pegado entre las dos láminas. Y ahí vemos cómo están los procesos facetarios, la IAP y la SAP, donde las tenemos que drillar también, porque justamente por debajo de esta estructura está el nervio. Entonces aquí simplemente estamos drilando, aquí vemos que es medial, medial significa es hacia la línea media, lateral, cefálico, la cabeza y caudal. Esa es la disposición que vamos a mantener en toda la cirugía para que nos ubiquemos adecuadamente desde el punto de vista anatómico. Entonces aquí seguimos nuestro drillaje de la lámina superior con la unión de la IAP. ¿Hasta dónde vamos a drillar la IAP? La IAP la drillamos aproximadamente un 30, un 40%. Y aquí vemos cómo ya el ligamento amarillo está un poco ya suelto de la lámina inferior. En esta representación vemos cómo lo vemos en el endoscopio y desde el punto de vista gráfico cómo se ve. Entonces tenemos la exposición del ligamento amarillo. Vemos como ya hemos drilado parte de la lámina DC6, parte de la lámina DC7 y estamos comenzando a drilar la faceta descendente o la IAP. Necesitamos abrir un espacio adecuado para quitar el ligamento amarillo y poder exponer el nervio. Aquí vemos cómo el ligamento amarillo ya está bastante suelto, tanto en la lámina superior como en de la lámina inferior, y lo vamos retirando con las tijeras. Entonces vemos aquí cuando ya estamos exponiendo la médula que la médula y el nervio en la columna cervical tiene como una membrana alrededor, es como una telaraña, lo llaman como telaraña, pero realmente es una membrana peridural y esa membrana peridural se ve bastante bien y hay que como quitarla con cuidado para poder exponer perfectamente. Y se ve perfectamente cómo está esa telaraña o membrana peridural cervical. Una vez que la quitamos ya exponemos perfectamente la dura madre. A veces se confunde eso con otras estructuras, pero por eso lo menciono para que sepan que esa estructura la van a ver, esa telaraña. Una vez que vemos esa telaraña, bueno, vamos a descubrir un poco mejor el nervio. Normalmente yo me voy más hacia la línea media para ver la médula porque esa es mi zona más importante. El nervio está por fuera de la médula, entonces ahí tenemos ya la médula identificada,
tenemos la YAP y la SAP, las diferentes láminas, y tengo que irme lateralmente para ir exponiendo el nervio. El nervio está por debajo de esta estructura facetaria. Entonces tenemos que ir drilando todo hacia afuera. Ven que aquí todavía no hemos drilado adecuadamente para ver el nervio. No estamos viendo el nervio todavía. ¿Por qué? Porque el nervio está por debajo de esta estructura que es el complejo facetario que vimos en la imagen esquemática inicial, que son las articulaciones. Entonces, aquí simplemente lo que estamos es eliminando la parte interna de estas articulaciones para poder entonces exponer el nervio. Esas articulaciones, si yo elimino una parte, ¿se afectan? No, realmente ellas siguen funcionando bien porque lo que uno elimina es la parte interna de ellas, no es mucho lo que uno elimina. Aquí estoy drilando la lámina de C7 porque le tengo que dar más espacio. Yo tengo que llegar hasta el borde o la unión de la SAP con el pedículo de C7. Y ya quité parte de la faceta y ya aparece entonces la raíz propiamente dicha. Entonces aquí tenemos tanto la médula como la raíz. Entonces esto es lo que tenemos que buscar finalmente. Tenemos el nervio de la raíz de C7, tenemos la YAP y la SAP, que son las articulaciones facetarias ya driladas. Y tenemos lo que se llama el hombro de la raíz, que es la parte superior de la raíz, y la axila de la raíz, que es la parte inferior de la raíz. Ahora, ¿por qué es importante identificar eso? Porque la anatomía del disco en relación al nervio varía dependiendo del nivel que nos estamos encontrando. Aquí podemos ver cómo hay diferentes relaciones del nervio con el disco. En la A, el nervio está por debajo del disco. ¿Eso qué significa? Que la hernia discal normalmente la vamos a buscar en el hombro. En la tipo B, el disco está por delante del nervio. Estas son probablemente las hernias más difíciles de poder hacer. Esto normalmente es la C5. La anterior, la A, es la C4. Y tenemos después la tipo C y la tipo D. Vemos que el disco y la hernia discal va a estar a nivel de la axila, es decir, por debajo del nervio. Y esa es un poco la que estamos haciendo hoy, que es la C7. Entonces, por eso es importante identificar el hombro y la axila, porque dependiendo de la ubicación, o mejor dicho, del nivel donde estamos, hay que buscar la hernia, o bien sea en la axila o bien sea en el hombro. Esta es una tipo CD, con lo cual me interesa más buscar la hernia en la axila del nervio, es decir, en la parte de abajo del nervio. Ese es el caso que tenemos el día de hoy. Entonces, aquí ya podemos ver que en este caso, como ya les comenté, voy a buscar mi hernia a nivel de la axila y aquí aparece perfectamente la hernia. Entonces vemos en el esquema que la hernia está por debajo del nervio porque anatómicamente la tenemos que buscar ahí porque estamos en C7. Y una vez que tenemos identificado la hernia discal, entonces la disecamos del nervio, es decir, vamos separándola del nervio para poder entonces cortarla y retirarla. Entonces aquí vemos cómo está saliendo ya toda la gelatina. Estos son hernias pequeñas, no es que sale mucho como en la columna lumbar. Y aquí vemos cómo con el grasper vamos, digamos, retirando todo lo que queda de la hernia. Aquí vemos cómo ya el nervio queda descomprimido y vemos el anillo fibroso. ¿Qué significa eso? Es decir, la envoltura del disco. El disco tiene una envoltura que es el anillo fibroso, es como una dona que internamente tiene la gelatina. Entonces, esa gelatina se sale a través de la dona, a través del anillo fibroso, y ese es el hueco o digamos la zona que queda de defecto por donde sale la hernia discal. La ventaja de la radiofrecuencia es que con la radiofrecuencia nosotros podemos ir sellando ese anillo fibroso para evitar
que se salga una hernia discal ahí. Aquí vemos cómo lo estamos haciendo con la radiofrecuencia, lo hacemos en la parte donde sale la hernia. Ahora, ahí me fui ahorita también en la parte superior, es decir, en el hombro del nervio para también ir coagulando el anillo fibroso para evitar una recurrencia discal. Cuando hablamos de recurrencia discal, hablamos de qué frecuencia existe de que salga otra vez la gelatina del disco. En los casos de columna cervical es realmente poco frecuente. Más o menos a nivel lumbar es del 3,5% anual y en la cervical es muchísimo menor. Realmente, tanto en la tubular, que he hecho muchísimas y ahorita que la estoy haciendo endoscópicas, no he tenido ni una sola recurrencia de hernia cervical. Por supuesto, es diferente a nivel lumbar. Entonces, aquí vemos como ya el nervio está expuesto, está completamente descomprimido. Ahí vemos cómo la pinza que estamos usando es una micropinza. Ven que el nervio es mínimo a nivel de la columna cervical. Por eso esa ventaja tan grande que tenemos con el endoscopio, porque podemos aumentar 30 veces la visualización del ojo humano. Esto es mucho mejor inclusive que un microscopio. Aquí tenemos entonces la visión final, tenemos la médula cervical, tenemos el nervio completamente descomprimido, tenemos la axila descomprimida, tenemos el hombro descomprimido y esto ya es la comprobación final de que hemos, digamos, terminado nuestra cirugía. Esta es la posición de la paciente. La paciente está boca abajo con flexión del cuello hacia abajo y eso nos permite trabajar de una manera bastante cómoda durante todo el proceso. Y ven que la incisión es mínima. Y esta es una paciente que se puede recuperar y ya volver a su trabajo, digamos, laboral, inclusive en una semana, 10 días. Entonces, espero que hayan entendido un poco por qué es tan buena la cirugía endoscópica para la vía posterior cervical. Como les comenté al principio, tengo el video de qué es la cirugía cervical posterior con el tubular, que es el keyhole. Bueno, esto es una evolución superiorísima al keyhole del tubular. Ya de hecho prácticamente no estoy usando tubular para cervical, lo utilizo en casos de repente muy complejos y donde tengo que hacer otras cosas. Entonces hemos tenido excelentes resultados con estas cirugías cervicales por vía posterior y vamos a tener otros videos de columna cervical también demostrativos de cómo sacamos las hernias de la columna cervical por vía posterior. Como ya les comenté, no todos los pacientes aplican para esta cirugía, pero a los que aplican hay que ofrecerle esta opción. Muchísimas gracias.